El duque de Wellington, nacido en 1769, fue un reconocido militar y político. En 1787 comenzó su formación militar y 3 años después fue nombrado miembro independiente del Parlamento con funciones de enlace con la Cámara Irlandesa de los Comunes. Libró muchas batallas, la más reconocida fue la de Waterloo, en la cual derrotó a las tropas de Napoleón. Fue primer ministro y luego ministro en los gobiernos de Robert Peel. Wellington se retiró de la vida política en 1846, aunque retuvo su puesto de comandante en jefe del ejército. Falleció luego en 1852 y fue enterrado en su sarcófago en la Catedral de Pau. La carta fue escrita desde Madrid, España, mes en el que finaliza la batalla de las Arapiles. El problema descrito en la carta se trata de que, durante la guerra, se numeró y se llevó la contabilidad de los elementos, dinero, alimentos, etc., enviados al ejército. Sin embargo, hubo dos inconvenientes al respecto. Por un lado, se encuentra una falta de dinero en una de las cajas del batallón y por otro lado, una confusión en cuanto a la cantidad de frascos de mermeladas enviados, de los cuales se hace responsable al duque y son reclamados. Napoleón y Lord Wellington eran enemigos. Se enfrentaron en la batalla de Waterloo, en la cual Wellington salió victorioso y puso fin al imperio napoleónico. Wellington postulaba que la vida política, militar y civil de Napoleón era un fraude. Rechazaba su política exterior por considerar que se basaba en la fuerza y la amenaza, potenciada por la corrupción. Sin embargo, destaca a Napoleón como el mejor de los mariscales. Por su parte, Napoleón veía a Lord Wellington como un representante de la oligarquía inglesa. En primer lugar, si bien no se trata de una entidad, estamos hablando de un grupo de individuos quienes tienen la tarea de administrar los recursos dados para poder afrontar la batalla, en este caso el dinero y los alimentos. Por otro lado, entendemos que los conceptos de una carta se pueden interpretar mediante la fórmula de la igualdad contable, en donde el ejército contaba con un patrimonio enviado por el gobierno, siendo su activo no solo el dinero, sino también los alimentos y los distintos elementos usados en la batalla, mientras que su pasivo serían todas las pérdidas que se presentaron durante el duelo. Un chorín y 9 peniques que no pueden justificarse, y además hay una falla en las cuentas de los frascos de mermeladas. Teniendo en cuenta que estamos en un contexto de batalla, esas fallas son muy significativas porque hay recursos escasos y con los cuales hay que alimentar y mantener a las tropas, que probablemente sean muy numerosas, y en ese sentido la administración es algo que no puede fallar. Sin embargo, por otro lado, puede pensarse, y creemos que esta visión se acerca más a la que tiene Lord Wellington, que la administración de los recursos no es la tarea prioritaria por la cual los soldados están ahí, y en ese sentido son fallas que quizás puedan perdonarse. Según lo que expresa la carta de Lord Wellington, estas diferencias pueden explicarse por la presión de las circunstancias de la batalla, que generaría descuidos en las cuentas de los artículos. Es por esta razón que, en nuestra interpretación, Lord Wellington considera que los errores en los cálculos no son graves. El concepto de materialidad se refiere a la relativa significación que puede tener una cosa o evento. Esto implica que la contabilidad debe considerar los hechos económicos según su importancia relativa, entendiendo como importantes aquellos hechos que puedan hacer cambiar de opinión a los usuarios de la información. Entonces, los errores de los que habla Lord Wellington pueden considerarse materiales según que priorice quien lo analice. En nuestra interpretación, al decir esto, Lord Wellington está expresando que considera las cuestiones contables que redactan la carta como algo secundario. Inferimos que su interés principal es expulsar a las fuerzas de Napoleón de España y que ve a la contabilidad como una obstrucción a ese objetivo.